Niños solo siendo un poco asustados, como freestyle si quiere estar asustado. Ha sido increíblemente difícil para toda nuestra familia. Cuando la reina Camila se inclinó para hablar con la princesa Charlotte, no se dio cuenta de que Catherine estaba observando. Y lo que sucedió después lo cambió todo. El día, como cualquier otro fin de semana de primavera en el calendario real, estaba meticulosamente planificado, lleno de obligaciones familiares, todo ambientado en el familiar telón de fondo del majestuoso Windsor. Pero esta reunión se sentía diferente para Catherine. A lo largo de los años había aprendido a confiar en sus instintos, especialmente cuando se trataba de sus hijos. Esa mañana, Charlotte había estado inusualmente callada, no molesta ni desafiante, solo extrañamente retraída. Y para la pequeña Charlotte, eso fue alarmante. La familia se había reunido para un almuerzo privado para celebrar uno de los recientes patrocinios benéficos de la reina Camila. Estos eventos no eran poco comunes, pero a menudo reunían a múltiples generaciones de la realeza y parientes lejanos que no siempre se llevaban bien sin problemas. A Charlotte le habían pedido que se sentara con los primos más jóvenes en un salón lateral, formal pero casual según los estándares reales. Catherine besó la frente de su hija y se fue, sin darse cuenta de que pronto la necesitarían. El susurro que lo cambió todo. Comenzó con un comentario, un desdén silencioso, una niña pequeña encogiéndose bajo el peso de una observación real. Lo que la reina Camila le dijo a la princesa Charlotte pudo haber parecido inofensivo, pero Catherine estaba observando, y en ese momento la futura reina tomó una decisión que lo cambiaría todo. Esta es la historia de cómo una madre finalmente trazó la línea dentro del palacio. Aquí está el asunto sobre Catherine, la futura reina. Es paciente, es serena. Ha pasado años perfeccionando la sonrisa real, el asentimiento educado, el silencio diplomático. Pero si te metes con sus hijos, eso es una historia completamente diferente. Retrocedamos un segundo. Se suponía que iba a ser solo otra reunión real de rutina en Windsor. Té, sándwiches pequeños, charla educada sobre caballos y pronósticos del tiempo. El tipo de evento donde todos conocen su papel, sonríen para las cámaras y fingen que nunca pasa nada raro detrás de las paredes del palacio. Pero luego vino Camila. Aparentemente, la reina Camila no pudo evitarlo. Se inclinó hacia la pequeña Charlotte y le susurró algo sobre cómo algunas niñas simplemente no están hechas para la vida real. Risas nerviosas desde los lados. Ya sabes, el tipo de risa que la gente hace cuando no está segura de si acaba de presenciar una indirecta o una broma. Pero Charlotte lo sabía, y más importante aún, también lo sabía Catherine. Lo que sucedió después fue algo que la futura reina recordaría por el resto de su vida. Verás, durante años, ella había sido la pacificadora de la familia real. La tranquila, la estable, la mujer que siempre sabía cómo suavizar las cosas. Pero esa tarde en Windsor, eso fue diferente. Ese fue el momento en que Catherine se dio cuenta de que hay veces en que la diplomacia no es suficiente, especialmente cuando se trata de tu hijo. Después de escuchar lo que dijo Charlotte, Catherine se agachó, a la altura de los ojos de su hija, y la abrazó fuerte. «No hiciste nada malo», susurró, y lo decía en serio. Pero por dentro, la mente de Catherine estaba dando vueltas. Esto no se trataba solo de un comentario sarcástico. No se trataba de protocolo o etiqueta del palacio, se trataba de poder. La furia silenciosa de Catherine. Porque la familia real puede sonreír para las cámaras, pero detrás de esas paredes del palacio todavía hay líneas invisibles trazadas. ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? ¿Quién puede hablar? ¿A quién se le dice que guarde silencio? Y Camila, lo quisiera o no, acababa de intentar poner a Charlotte en su lugar. Bueno, Catherine no iba a dejar que eso pasara. Una vez que calmó a Charlotte, la llevó de regreso a la sala familiar privada, la acomodó tranquilamente junto a George y Louis, y les dio a todos una mirada tranquilizadora. Luego se levantó, alisó su vestido y fue a buscar a Camila. Y no te equivoques, la encontró.
Fuentes dicen que Catherine se acercó a Camila con la clase de gracia que esperarías de una futura reina, pero ¿la conversación? Eso no fue una charla trivial educada. A puertas cerradas, Catherine confrontó directamente a su madrastra política. «Necesitamos hablar», dijo supuestamente. Ahora Camila, quien es conocida por tener una lengua afilada y un sentido de derecho aún más agudo, no esperaba esto. Intentó desestimarlo al principio, llamándolo un malentendido, pero Catherine no cedió. Según personas cercanas, Catherine lo expuso todo, tranquila, firme, sin lugar a confusiones. «No puedes hablarle a mi hija así, nunca». En ese momento no se trataba de títulos o coronas. Se trataba de una madre defendiendo a su hijo, y por primera vez en mucho tiempo, a Catherine no le importó mantener la paz. Le importaba establecer límites. Los testigos dicen que Camila parecía desconcertada. No está acostumbrada a ser confrontada, especialmente no por Catherine, quien es conocida por mantener sus emociones bajo control. Pero esto era diferente. Catherine no solo hablaba por Charlotte, también hablaba por ella misma. Años de tragar desaires silenciosos, ignorar comentarios al margen, dejar pasar las cosas por el bien de la familia, todo salió a flote justo allí, en ese pasillo. Una advertencia de madre. Y una vez que salió a la luz, Catherine dejó claro que esto no se iba a barrer bajo la alfombra. Para cuando terminó el almuerzo, la atmósfera había cambiado por completo. La gente notó la tensión. Las pequeñas conversaciones se hicieron más silenciosas. Incluso William, que suele ser el que maneja la política familiar, supuestamente se hizo a un lado y dejó que su esposa lo manejara. Porque aquí está la verdad. Cuando Catherine defendió a Charlotte, no solo estaba defendiendo a su hija. Ella estaba trazando una línea en la arena real, y desde ese día, la familia supo que los días de empujar a Catherine habían terminado. Así que ahora, los susurros del palacio tienen un nuevo tema favorito. ¿Es este solo un momento único? ¿O la futura reina ha encontrado su voz para siempre? Si es así, la monarquía podría no ser nunca la misma. Esa noche, una vez que los coches se alejaron de Windsor y el almuerzo real terminó, Catherine se sentó en silencio en el asiento del pasajero del coche junto a William. Su mente estaba acelerada, pero su rostro permanecía sereno, el mismo rostro que había mostrado en innumerables eventos oficiales. William, al principio ajeno, seguía hablando sobre el día, algo sobre su padre, el rey Carlos, y una discusión que habían tenido sobre asuntos de Estado. No se dio cuenta de cómo las manos de Catherine se apretaron en su regazo. No vio cómo su mirada permanecía fija en la carretera, aunque su mente estaba muy lejos. Cuando finalmente llegaron a casa y los niños estaban acomodados arriba, Catherine se sentó en el sofá y exhaló lentamente. Fue entonces cuando decidió que era hora de hablar. «Will, ¿podemos hablar?» Ahora, William conoce bien a su esposa. Sabe cuándo algo la está molestando. Pero esta vez, el tono en su voz era más agudo de lo habitual. No enojado, pero tampoco suave. Era firme, controlado. Catherine explicó todo: el momento en el pasillo con Charlotte, el comentario sobre presumir. El patrón que había comenzado a notar eran indirectas sutiles de Camila que siempre parecían pasar desapercibidas. No era la primera vez, admitió. Había habido pequeños comentarios en las cenas, correcciones condescendientes durante las salidas familiares y críticas silenciosas disfrazadas de consejos, y siempre parecían dirigirse a Charlotte. La reacción inicial de William fue protectora, pero cautelosa. Quería creer que no era intencional. Después de todo, las tensiones familiares en círculos reales eran complicadas, pero Catherine no iba a permitir eso esta noche. «Mira, me inscribí en esta vida», le dijo, sus ojos fijándose en los de él. «Pero no me inscribí para que alguien regañe a nuestros hijos solo porque sienten que pueden». Esto ya no se trataba de protocolo, se trataba de la crianza y el respeto. Durante años, Catherine había soportado la ocasional mirada fría de Camila, las indirectas sobre hacer las cosas a la manera de los Windsor, los recordatorios velados sobre la jerarquía.
Catherine había sonreído, asentido y seguido adelante. Eso es lo que haces cuando te casas con la familia, ¿verdad? Pero siempre había creído, quizás ingenuamente, que los niños estaban fuera de límites. Aparentemente, se había equivocado. William se recostó, el peso de la conversación asentándose sobre él. Sabía que su esposa no estaba exagerando. Nunca lo hacía. Y si Catherine había llegado al punto de mencionar esto, significaba que realmente se había cruzado la línea. Entonces, tomaron una decisión juntos esa noche. No más fingir, no más mirar hacia otro lado por el bien de mantener la paz. A partir de ahora, estarían atentos, y si Camila o alguien más en el círculo interno real intentaba socavar o menospreciar a sus hijos nuevamente, lo enfrentarían directamente. William prometió hablar con su padre en privado para establecer límites más claros. Catherine, mientras tanto, decidió que ya no guardaría silencio solo para parecer amable, porque al final del día, esto no se trataba de títulos o tronos. Se trataba de ser padres protegiendo a sus hijos. Y esa noche, mientras estaban en silencio en la cocina después de la conversación, Catherine se sirvió una taza de té, miró a William y le dijo algo que se le quedó grabado. «Hemos enseñado a nuestros hijos a defenderse, Will. Es hora de que hagamos lo mismo». Desde ese momento, las cosas dentro de la Casa Real fueron diferentes. Las sonrisas en los eventos públicos se mantuvieron, pero a puertas cerradas, la dinámica había cambiado. Catherine ya no era solo la duquesa, era una madre con una misión. ¿Y Camila? Bueno, no tenía idea de lo que venía después. Esa noche en Adelaide Cottage, después de que Charlotte finalmente se quedó dormida, Catherine cerró silenciosamente la puerta de la habitación de su hija. Su mente estaba dando vueltas, pero sus pasos eran firmes. Caminó por el pasillo, pasando junto al suave parpadeo de la luz de la lámpara, con los labios apretados en una fina línea. William todavía estaba en el estudio, terminando una llamada tardía con su secretario privado. Cuando vio a su esposa pasar por la puerta, terminó la conversación rápidamente. «¿Está Charlotte bien?», preguntó con preocupación en su voz. Catherine se detuvo, aún de espaldas a él, por un momento antes de darse la vuelta. Sus ojos no estaban llorosos, estaban agudos, enfocados. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja, entrando al estudio y cerrando la puerta detrás de ella. William dejó su teléfono, sabiendo instantáneamente que esto no era solo una charla casual. Esto era serio. Catherine se sentó frente a él y le contó todo de nuevo. El incidente de hoy en el palacio había llevado las cosas al límite. Durante la reunión familiar, mientras los otros niños jugaban, Charlotte simplemente había preguntado si podía tocar el piano. Una pregunta inofensiva e inocente, pero Camila la rechazó. Nuevamente, no amablemente, no diplomáticamente, de manera despectiva. «No ahora, Charlotte. Deja de intentar ser el centro de atención». Catherine había estado de pie cerca, fingiendo charlar amablemente con uno de los miembros de la familia real extendida, pero escuchó cada palabra. Sus ojos se encontraron con los de Camila por un instante, y en ese momento Camila supo que había cruzado la línea. Más tarde esa noche, Catherine se sentó en la cama de Charlotte, apartándole el cabello y haciendo preguntas suaves. «¿Te hizo sentir mal lo que dijo la abuela Camila?». Al principio, Charlotte dio la clásica respuesta de niño. «Estoy bien, mami». Pero Catherine sabía mejor. Estudió a su hija tal como había estudiado a la familia real todos estos años, con cuidado, en silencio, observando los patrones. Ella persuadió a Charlotte suavemente y finalmente la verdad salió a la luz. A veces creo que a la abuela Camila no le gusta que hable tanto. Esa frase golpeó a Catherine como un puñetazo en el estómago, no porque fuera dramática, sino porque era real. Después de arropar a Charlotte y besarle la frente, Catherine caminó por el pasillo ya con la decisión tomada. Cuando le contó todo a William, lo expuso claramente. No solo el incidente de hoy con el piano, sino todo el patrón que había observado durante meses. Las pequeñas desaires, los sutiles desdenes,
la forma en que el tono de Camila cambiaba solo cuando Charlotte hablaba. Al principio, William trató de razonarlo. Quizás Camila era simplemente de la vieja escuela. Tal vez no se daba cuenta de cómo caían sus palabras. Pero cuanto más explicaba Catherine, más claro se volvía. Esto no era una situación aislada. Era sistemático, y la verdad era que Charlotte se había dado cuenta. Una niña de 10 años no debería estar cuestionando si se le permite hablar. Ese fue el momento en que los dos, William y Catherine, tomaron una decisión. No más ignorarlo, no más dejarlo pasar por la política real. Romper el silencio real. Acordaron manejar la situación juntos como un frente unido. William prometió hablar directamente con su padre, el rey Carlos, para asegurarse de que el problema no quedara enterrado bajo formalidades reales. Catherine, por su parte, decidió que ya no permanecería en silencio en momentos como estos, sin importar lo incómodas que fueran las reuniones familiares. Porque la verdad era que no solo estaban criando a una futura reina o a un futuro príncipe, estaban criando a niños que merecían amabilidad y respeto, sin importar quiénes fueran o qué corona llevaran algún día. Y si alguien en el círculo real no podía manejar eso, bueno, William y Catherine estaban listos para dejarlo muy claro: esta familia es lo primero. Incluso antes de que el futuro rey y la reina planearan cómo abordar el asunto, otro evento los llevó al palacio. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo de mantequilla. Se suponía que iba a ser una simple velada familiar, uno de los intentos del rey Carlos de reunir a todos bajo un mismo techo. Nietos corriendo, adultos bebiendo vino, sonriendo por el bien de la tradición. Pero esta vez nadie sonreía. Catherine había entrado con William y los niños, decidida a mantener las cosas civilizadas. Charlotte, siempre la educada, había saludado a todos en la sala con su habitual encanto alegre. Incluso reunió el valor para saludar a Camila a pesar de todo lo que había pasado en las últimas semanas. ¿Y qué hizo Camila? La ignoró, ni siquiera la miró. En cambio, sorbió su vino y, lo suficientemente alto para que toda la sala lo escuchara, murmuró: «Bueno, pobre Charlotte debe estar demasiado cansada para todo esto. Quizás estos eventos familiares son simplemente demasiado para ella». No era solo un comentario, era un desaire, una indirecta, y todos lo sabían. William se movió incómodo en su silla, jugueteando con sus gemelos. Pero Catherine, ella ya había terminado de contenerse. Se arrodilló junto a Charlotte y susurró: «Ve a decirle buenas noches al abuelo, querida, y sube con los otros niños». Charlotte le dio un pequeño asentimiento a su madre y se fue sin protestar, dejando la habitación inquietantemente silenciosa. El único sonido era el suave tintineo del vaso de Camila mientras removía su vino. Y luego vino el comentario que rompió el último hilo de paciencia de Catherine. «¿Sabes?», dijo Camila casualmente, casi como si hablara del clima, «Charlotte es un poco demasiado sensible. Algunos niños simplemente lo son». Eso fue todo. Catherine enderezó su espalda, dio un paso adelante y miró fijamente a la reina consorte. Su tono era calmado, pero sus palabras llevaban el peso de años de observación silenciosa. En realidad, Charlotte no es sensible. Es amable. Es considerada. Hay una diferencia. La habitación se congeló. Camila soltó una risa breve y cortante, tratando de disimularlo. «Oh, vamos, Catherine. Solo estoy diciendo». Pero Catherine la interrumpió. Su voz seguía baja, pero ahora impregnada de algo más frío. «No, Camila, no estás solo diciendo nada. Estás haciendo comentarios sobre mi hija. Lo has hecho antes, y lo hiciste de nuevo esta noche». Los ojos de Camila se entrecerraron, apretando ligeramente su copa de vino. «Bueno, perdóname por intentar ayudar a criar a los niños reales de la manera adecuada». Catherine no se inmutó. ¿Adecuada? ¿Desde cuándo adecuada significa silenciar a un niño? ¿Desde cuándo significa avergonzarlos por ser ellos mismos? Para entonces, la sala se había quedado completamente en silencio. El rey Carlos miró sus manos. La mandíbula de William se tensó, pero dejó que su esposa hablara.
Sabía que este era su momento para mantenerse firme. Camila intentó restarle importancia, pero Catherine continuó, su voz calmada pero tajante. Permíteme dejar esto muy claro. A Charlotte nunca se le dirá que es demasiado o demasiado delicada o demasiado sensible, especialmente no por alguien que debería estar dando un ejemplo. El rostro de Camila se sonrojó, pero esta vez se mantuvo en silencio. No estaba acostumbrada a ser desafiada, ciertamente no por Catherine. Pero ahí estaba. La línea había sido trazada clara y públicamente. Catherine no alzó la voz. No hizo una escena, pero sus palabras resonaron más fuerte que cualquier decreto real. Cuando se sentó de nuevo junto a William, él buscó su mano bajo la mesa, un pequeño gesto, pero lo decía todo. Estaban unidos en esto, y desde esa noche en adelante, el mensaje fue claro. Catherine no solo estaba protegiendo a su hija, estaba cambiando las reglas del juego real. Un ataque demasiado lejos. La tensión había llegado a su punto de ebullición. Después de la defensa pública de Charlotte por parte de Catherine, la sala había caído en un extraño silencio congelado, pero no terminó ahí, porque ahora el rey Carlos decidió intervenir. Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido a otras habitaciones, dejando solo a la familia cercana, Charles pidió en voz baja a todos que se sentaran. Quería calmar las cosas. Esa era su manera. Nunca dejes que los desacuerdos reales se prolonguen demasiado, al menos no donde la gente pueda verlos. Con un suspiro, miró primero a Camila. Querida, quizás... Comenzó con cuidado, eligiendo sus palabras como si caminara sobre vidrio. Quizás deberías considerar que lo que le estás diciendo a Charlotte no se recibe de la manera que pretendes. Camila resopló suavemente, girando su copa de vino de nuevo. Oh, por el amor de Dios, Charles. Están haciendo una montaña de un grano de arena. Fue entonces cuando Catherine intervino con calma. Su tono no era emocional ni acusatorio. Era compuesto, deliberado, pero había firmeza bajo la superficie. Su Majestad, con respeto, esto no es un simple incidente aislado. Miró directamente a Camila con la mirada firme. Esto ha sucedido una y otra vez, no una, no dos, sino repetidamente. Y no es un malentendido. La mirada de Camila se dirigió hacia William, como si silenciosamente le suplicara que dijera algo, pero William permaneció en silencio. Su expresión, inescrutable. Catherine se inclinó ligeramente hacia adelante, manteniendo su tono suave, pero firme. «He hecho todo lo posible para mantener la paz en esta familia», dijo. «He sonreído ante cosas que probablemente no debería haberlo hecho por el bien de la unidad. Pero esto se detiene aquí. No me quedaré de brazos cruzados viendo cómo alguien socava la confianza de mi hija, ni en las cenas familiares ni en los eventos benéficos, nunca». Camila se movió incómoda en su silla. «Kate, estás interpretando demasiado en esto. Honestamente, es solo un consejo inofensivo. Los niños necesitan aprender a no interrumpir a los adultos. Eso es todo lo que quise decir». Pero Catherine no lo creía. «Hay una diferencia entre enseñar modales y silenciar a un niño», respondió, entrecerrando ligeramente los ojos, especialmente cuando parece que solo le sucede a un niño en particular. Camila soltó un suspiro exagerado, como si todo el asunto estuviera por debajo de ella. Pero la sala ahora sabía mejor. Esto no era una discusión trivial, se trataba de respeto y se había cruzado la línea. Finalmente, William habló. Su voz era calmada, pero llevaba el peso silencioso de la finalización. «Camila, todo lo que pedimos es respeto básico para Charlotte». Sus palabras quedaron en el aire por un momento, y cuando Camila se volvió hacia Charles de nuevo, rogándole en silencio que interviniera, que tomara a su lado, él no lo hizo. El rey Carlos permaneció en silencio, con el rostro serio. Sabía exactamente quién tenía razón y quién estaba equivocado. Y por una vez, no iba a suavizarlo con palabras vacías ni a pasarlo por alto por el bien de las apariencias reales. Ese silencio decía mucho.
Después de una larga pausa, Catherine tomó la mano de William, le dio un suave apretón y ambos se levantaron. «Gracias por escuchar», dijo Catherine, su voz aún educada, pero su mensaje muy claro. Sin decir otra palabra, se disculparon y salieron juntos de la habitación, dejando a Camila y Charles atrás. Al irse, el mensaje ya no era solo sobre Charlotte. Se trataba de establecer un nuevo estándar para la próxima generación de la realeza. William y Catherine habían trazado la línea y no iban a retroceder. Desde esa noche, la dinámica familiar había cambiado oficialmente, y Camila, quizás por primera vez, se dio cuenta de que ya no era la única mujer con influencia detrás de las puertas del palacio. Esa noche, arriba en Windsor, Catherine se sentó en silencio junto a la cama de Charlotte, pasando suavemente los dedos por el cabello de su hija. Esta vez no preguntó si algo andaba mal. No había necesidad de revivir la velada. Charlotte ya había pasado por suficiente. En cambio, Catherine habló suavemente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Cariño, recuerda siempre, debes ser educada, incluso cuando otros no lo sean. Debes ser amable, incluso cuando la gente no sea amable contigo. Pero la amabilidad no significa dejar que las personas te hagan sentir pequeña. ¿Entiendes?» Charlotte, medio dormida, asintió contra su almohada. No hubo lágrimas esta noche, solo una reflexión silenciosa del tipo que perdura en un niño mucho más que cualquier disputa en el patio de recreo. Catherine besó su frente, susurró buenas noches y se quedó allí unos momentos más, escuchando el ritmo de la respiración de su hija. Abajo, el ambiente era completamente diferente. El dilema del rey. El rey Carlos, esperando mantener la paz como siempre, intentó una vez más razonar con Camila, pero Camila no estaba de humor para disculpas. «Oh, déjalo ya, Carlos», murmuró, copa en mano. «Los niños necesitan endurecerse. Charlotte es demasiado delicada. Ese es el verdadero problema aquí». Charles suspiró, frotándose las sienes. Sabía que esto no iba a terminar fácilmente. Camila no era del tipo que se echaba atrás cuando creía tener razón. Pero en el fondo, también sabía que Catherine tenía razón. Las críticas de Camila eran demasiado constantes para ser descartadas como orientación inocente. De vuelta en Adelaide Cottage más tarde esa semana, el peso de la situación persistía. Después de que los niños se durmieron, Catherine se sentó con William en la sala de estar, té en mano, su voz firme pero resuelta. «No tiene que respetarme», dijo Catherine en voz baja, mirando a William directamente a los ojos. «Puedo soportarlo. He hecho eso durante años, pero ella tratará a Charlotte con respeto. Esa parte no es negociable». William asintió. «Ninguna discusión esta vez». «Estoy de acuerdo», respondió. «Ya basta». Y así comenzó un nuevo capítulo, uno en el que Catherine dejó de seguir las reglas no escritas de la resistencia silenciosa de la realeza. Comenzó a establecer sus propios límites y no solo a puertas cerradas. El primer movimiento audaz ocurrió en el siguiente evento escolar de Charlotte. Era un día especial, un pequeño recital y ceremonia de premios para los niños, algo que Charlotte había estado esperando durante semanas. Por lo general, tales eventos significaban enviar invitaciones a todo el círculo real, ya sea por deber o expectativa, pero esta vez Catherine hizo algo diferente. Solo invitó a la familia cercana. Los abuelos maternos de Charlotte, Carol y Michael Middleton, estaban en la parte superior de la lista, también algunos primos y padrinos que Charlotte adoraba. Pero notablemente ausente, la reina Camila. Por primera vez, Catherine no puso excusas. No hubo una historia de cortesía. No. Oh, tal vez la próxima vez. Simplemente dejó a Camila fuera de la lista de invitados. La noticia llegó a Camila rápidamente, por supuesto. Los susurros del palacio lo aseguraron. Y cuando se enteró, le afectó mucho, no porque quisiera ver una obra escolar, sino porque sabía exactamente lo que significaba. Estaba sucediendo. La estaban poniendo en su lugar. Durante años,
Camila había operado bajo la suposición de que podía empujar ciertos límites, que su estatus superior en la jerarquía real le daba carta blanca sobre la dinámica familiar. Pero Catherine acababa de recordarle que la maternidad supera a la monarquía, y cuando se trataba de Charlotte, Catherine ya no jugaba el viejo juego real. El mensaje era claro. El respeto ya no era opcional. Una revolución silenciosa. Y por primera vez en mucho tiempo, la familia real se dio cuenta de que Catherine, la tranquila y serena duquesa, que una vez había mantenido la paz a cualquier costo, ya no tenía miedo de reescribir las reglas. Ese verano en Balmoral fue diferente de todos los veranos anteriores. Durante años, la familia real se había reunido allí en la tranquilidad de las tierras altas escocesas, escapando de la formalidad de Londres para disfrutar del aire fresco, largas caminatas y tiempo lejos del ojo público. Siempre había sido la tradición de la difunta reina, un lugar donde los títulos se desvanecían y la familia tomaba el protagonismo, al menos en la superficie. Pero esta vez, las corrientes subterráneas eran imposibles de ignorar. Catherine llegó con William y los 3 niños, George, Charlotte y Louis, decidida a mantener la paz, pero en sus propios términos. Antes de que siquiera deshicieran las maletas, le dijo en voz baja a William: «No voy a dejar a Charlotte sola, ni por un segundo, no esta vez». Y lo decía en serio. El rey Carlos fue el primero en llegar, como de costumbre. Saludó a sus nietos con calidez, levantando al pequeño Louis en un abrazo juguetón y compartiendo un momento ligero con George sobre la pesca en el río cercano. Charlotte se mantuvo cerca de Catherine, una sombra silenciosa pero atenta. Camila llegó un día después, como se esperaba, con su habitual séquito de asistentes y amigos. Pero esta vez no hubo una gran entrada, ni un intento de imponerse como el centro de atención. Estaba más callada de lo habitual, notablemente, y con buena razón. Desde aquella noche en Windsor, la noche en que Catherine había marcado un límite muy público, Camila no había hablado directamente con Catherine en absoluto. No hubo disculpas, ni conversaciones forzadas, solo silencio, asentimientos corteses en eventos formales y un acuerdo mutuo para mantener la distancia. En Balmoral, esa distancia tácita se hizo aún más evidente. Se compartían las comidas familiares, pero Catherine se aseguraba de que Charlotte siempre se sentara a su lado. Durante los paseos por la finca, Catherine mantenía una mano en el hombro de su hija o le sostenía la mano suavemente, sin dejar que se alejara demasiado. Camila, por su parte, se mantenía mayormente reservada, charlando con su propio círculo, riendo un poco más fuerte de lo habitual cuando el grupo de primos jugaba cerca. Pero nunca se acercó directamente a Charlotte, ni una sola vez. Y tal vez ese era el punto. Una nueva era en Balmoral. Este verano marcó un cambio silencioso pero monumental en la dinámica de la familia real. La jerarquía seguía existiendo en papel, los títulos, los roles, los protocolos, pero emocionalmente las cosas habían cambiado. Catherine ya no era la duquesa discretamente complaciente que pasaba por alto comentarios por el bien de la armonía. Había encontrado su límite y lo había dejado claro. Sus hijos estaban fuera de límites. Camila había recibido el mensaje alto y claro. Cuando el verano llegó a su fin, la familia siguió la tradición con la habitual foto en las escaleras del castillo de Balmoral. Los fotógrafos capturaron el momento. El saludo real, los atuendos perfectamente coordinados, las sonrisas que insinuaban unidad. Pero detrás de las sonrisas, todos en esa foto conocían la verdad. La relación entre Catherine y Camila ya no era de cortesía forzada y sumisión silenciosa. Era una tregua fría, construida sobre límites que Catherine no tenía intención de dejar pasar de nuevo. Para Charlotte, quizás, la lección fue silenciosa, pero duradera. La amabilidad importa, pero también lo hace mantenerse firme. Y para el resto de la familia real, una nueva realidad se había establecido. Catherine no era solo la futura reina consorte, era madre primero, y no tenía miedo de poner a cualquiera, incluso a una reina, en su lugar
cuando se trataba de proteger a sus hijos. Mientras la familia saludaba a los simpatizantes en las puertas del castillo, sonriendo para las cámaras por última vez ese verano, una pregunta permanecía silenciosamente en la mente de muchos. ¿Qué sucede cuando la nueva generación comienza a reescribir las reglas en una monarquía construida sobre la tradición? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios abajo. Y eso es todo de nuestra parte hoy. Hasta la próxima, gracias por vernos.